Hoy quiero compartir contigo cómo suelo trabajar la gestión de la energía del enfado. No sé cuál es tu caso, si sueles tener explosiones impulsivas de esta energía que a veces parecen muy difíciles de controlar, o tienes una tendencia a reprimirla, a evitar el conflicto, o incluso puede ser que las alternes en algún momento. Por ejemplo, en el trabajo sueles tener una tendencia más a reprimir esa energía, pero luego cuando llegas a casa, donde estás en una zona de más seguridad, sueles tener ese tipo de explosiones que te generan malestar. Mi nombre es José Juan Serpa de Cultiva Bienestar y hoy quiero compartir contigo una mirada quizá diferente sobre cómo poder gestionar esta energía tan importante, esta emoción tan importante en nosotros. Antes me gustaría contarte una historia relacionada con esto que a mí me hace mucha gracia, pero que creo que te puede ayudar a comprender un poco cómo funcionamos respecto al enfado. Esto resulta que una vez una clienta me llama por teléfono para decirme que tenía unas truchas hechas caseras, hechas por ella, y que le apetecía regalármelas, ¿no? En ese momento yo no me encontraba en la sala de trabajo, estaba dando unas formaciones y claro, yo le comento que no estoy en ese momento en la sala y me dice que si había alguna forma de poder dejarlas por allí y luego yo recogerlas, ¿no? Entonces le comenté que estaba la posibilidad de que en el garaje, en la parte baja del edificio en el que trabajo, siempre hay personas y que las podría dejar allí y dejarlas a mi nombre. Y así lo hizo. Ella coge y deja las truchas en el garaje a nombre de José Serpa. El problema que aparece es que José Serpa en el edificio, pues es conocido también mi padre y es conocido también mi abuelo. Entonces, cuando lo dejan por allí a nombre de José Serpa, surge una confusión y es que le entregan las truchas a mi padre. Imagínate la situación, ¿no? Mi padre recibe unas trullas que no siente que no son para él y que no se esperaba, así que lo primero que se le ocurre es regalarlas y se las regala a un vecino. Yo, con un deseo enorme que estaba de poder probar esas truchas, imagínate cuando llego al garaje para recogerlas, me dicen que las trullas se las regalaron a un vecino. Imagínate el enfado que tenía. Él deseaba probar esas trullas. Además, era consciente y sabía que iban a estar riquísimas porque yo conocía a esta persona, era cliente mío con la que trabajaba. Y imagínate mi situación de enfado por el deseo que tenía de llegar a casa y poder probar esas truchas y ver que no solo no están, sino que ni siquiera me habían prestado atención y habían sido regaladas, porque claro, estaban a nombre de José Serpa y yo también soy José Serpa. No te voy a contar el final de la historia, voy a hablarte del enfado, pero te la voy a reservar para el final para contarte qué es lo que pasó. Antes de nada, comentarte que el enfado se diferencia del miedo, aunque es una energía que nos prepara el miedo para la lucha o la huida. La diferencia es que el miedo nos avisa de que no tenemos recursos. Por ejemplo, cuando estamos frente a un león, eh, nuestro primer instinto, nuestro primer impulso es huir. No tenemos recursos para enfrentarnos a él. En cambio, ¿qué ocurre cuando tenemos, por ejemplo, una mosca que nos está molestando cerca, ¿no? Enseguida el movimiento es de seguridad de apartarlas de nosotros. La energía del enfado lo que nos lleva es a resolver la situación porque sentimos que tenemos recursos para poder hacerlo. Entonces, ¿cuándo surge el enfado? El enfado es una emoción que suele aparecer cuando tenemos algún sentimiento o sentimos que hay alguna injusticia, cuando sentimos que está amenazado nuestro bienestar o cuando de alguna forma también se obstaculiza alguno de nuestros deseos. Por lo tanto, es una energía que incrementa nuestros recursos para poder resolver un problema. También aparece en situaciones de autodefensa. El enfado es una energía importantísima que en nuestra sociedad tendemos a bloquear y también nos ayuda a poner límites, ¿no? Por lo tanto, el enfado es una energía que nos ayuda a resolver una situación. Lo que pasa es que la mayoría de las veces las empeoramos porque lo utilizamos de una forma destructiva, tanto para nosotros como para los demás, tanto para nuestra salud como para la de los demás. Una de las cosas que tendemos a hacer con la energía del enfado es reprimirlo. Reprimimos el enfado ante una situación y lo que hacemos es fijarlo, cronificarlo, dejarlo estancado en un sitio, generando lo que se conoce luego como resentimiento. Resentimiento, volver a sentir. Así, cuando una persona a lo mejor nos niega una ayuda,
y pensábamos que debería habernos ayudado, es posible que pasen 2, 3, 4 meses después, 5, incluso muchísimo más tiempo, y todavía tengamos ese recuerdo en nosotros de cómo esa persona no nos ayudó en aquel momento que lo necesitábamos tanto, todavía seguimos enfadados con ella. Es un enfado que quedó fijado por no ser resuelto, la expresión de aquel momento, de aquella situación. Yo sentí dolor, sentí enfado y como no lo elaboré, quedó aquello estancado en mí. ¿Qué podemos hacer ante esas situaciones? Pues ser honestos. Si realmente hay algo que me está enfadando, me está molestando, me está doliendo, permitirnos ser vulnerables y expresarle a la otra persona el impacto, ¿no?, de lo que ha expresado ante nosotros y poder ser honesto con ella. En el otro extremo nos encontramos cuando el enfado lo desplazamos, se va de la situación hacia la que queremos solucionar, hacia la persona que está enfrente, convirtiéndola en un enemigo. En ese momento, el enfado, en vez de solucionar, de permitirnos solucionar, se convierte en una energía a desplazar para destruir o ganarle al otro. En ese momento aparece lo que llamamos la hostilidad. La hostilidad surge cuando alguien se opone a nuestros deseos y queremos inhibir la conducta que está teniendo esa persona. En ese momento ya hay muchísima energía en nuestro cuerpo, muy difícil de canalizar y es probable que podamos explotar. Es cuando las personas hablan de esos momentos de impulsividad que aparecen muy rápido y son difíciles de controlar. Y sí es cierto, el enfado es una energía que aparece muy rápida, pero ¿qué podemos hacer? Desde mi punto de vista, yo creo que en lugar de centrarnos en desencadenantes, ¿no? ¿Dónde está el desencadenante que nos lleva a la explosión? Es tener un poco de conciencia corporal e ir un poquito más atrás en el tiempo. Me gusta verlo de esta forma, como una acumulación de energía en nosotros, que ya hay un momento donde no la podemos controlar más y tendemos a explotar. Por ejemplo, primero hay una situación que a mí me genera molestia. Me molesta porque hay algo que sensorialmente me parece desagradable, quizá el taladro de un vecino. Después de la molestia, si yo eso no lo resuelvo, es posible que aparezca la irritación. La irritación es, me está molestando algo, pero ya empieza a llegar a cierto límite. Luego es posible que pueda aparecer la frustración. Ya no solo me resulta molesto y está llegando hasta un límite, sino deseo que el taladro pare, la persona que está taladrando en el piso de arriba pare de taladrar. Y si no hago nada con esa energía que está apareciendo en mí, es posible que luego pase a enfado o rabia. Ya la situación me empieza a enfadar, me empieza a ser bastante desagradable y a acumularse mucha energía dentro de mí. Esa energía me genera mucha tensión en mi cuerpo, nerviosismo, empieza a mezclarse con muchas otras emociones y situaciones hasta que es posible que aparezca esa hostilidad, donde ya ni siquiera utilizo o puedo utilizar la energía para solucionar, que es que a lo mejor tocarle al vecino para que, por ejemplo, use el taladro en determinada hora para que nosotros podamos descansar, sino que la energía va desplazada al propio vecino en sí. Ya él es la amenaza, ya él es la persona a la que hay que ganar, entre comillas, y no la solución que buscábamos, que era que el taladro no estuviera funcionando a determinadas horas. Es un ejemplo, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que aparece muchísima energía dentro de nuestro cuerpo que no sabemos cómo canalizar bien. Esta energía necesitamos descargarla de alguna forma. ¿Cómo poder descargarla? Es clave. Para ello es importante muchas veces que pase algo de tiempo. Eso de famoso contar de hasta 10 puede ser muy útil, pero igualmente también hay muchísima energía en nuestro cuerpo que es posible que necesitemos descargar de alguna forma, bien con saltos, con movimientos corporales que nos permita desplazar esa energía. Es posible que también, si estás acostumbrado, lo puedas hacer a través de las técnicas de respiración o de relajación. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante para poder gestionar esos impulsos de agresividad o para no reprimir tanto la energía del enfado y poder canalizarla de forma sana, la conciencia corporal. Recuerda que el tiempo es importante porque conforme va pasando el tiempo, si no le doy mucho si no estoy rumiando mucho la historia, es posible que también pueda relajarme al respecto. Con esa energía que ya he descargado un poco de mi cuerpo y la puedo utilizar mejor, expreso mi autoafirmación, que es
pedir el deseo o la necesidad que tengo respecto a la otra persona, por ejemplo, y el impacto que ha generado en mí, por ejemplo, si es el taladro, la molestia que me está ocasionando, ¿no? Y para terminar, incluir una propuesta para reparar la situación. Quizá eso, tender una especie de puente para que la otra persona nos pueda ayudar y nosotros también a ella, ¿no? Quizá llegar a un acuerdo entre los dos para que de determinada hora a determinada hora pueda dejar de usar el taladro o a determinada hora lo pueda usar, ¿no? Te cuento que al final la historia con mi padre podía tener muchos finales, como te decía, ¿no? Él se puso muy a la defensiva cuando le pregunto cómo era posible que regalara las trullas que eran para mí. Entonces, ante esa energía de enfado que aparecía en mí, tenía tres opciones. La primera, callarme, tragarme ese enfado y generar resentimiento hacia mi padre. Recuerda que el resentimiento tenía que ver con no expresar ese dolor, quizá dolor o tristeza por cómo pudo regalar algo y no tener en cuenta que yo también soy José Serfa y que las trullas podían ser para mí, esa posible tristeza o dolor de esa situación, descargar mi energía hacia él, que era enfadarme con él por haber regalado las trullas que eran mías y no haberme tenido en cuenta, o usar la energía del enfado de forma constructiva, o bien para pedirle a él mismo que fuera el vecino y recuperara las truchas, o yo mismo utilizar esa energía para contactar con el vecino y recuperarla. Y esto último fue lo que usé, lo que utilicé, lo que hice, ¿no? Básicamente sostuve mi vergüenza, me apareció cierta vergüenza de ir a recuperar esas truchas y hablé con el vecino para pedirle que hubo una confusión y que las truchas eran para mí. Me pidió disculpas porque ya había incluso probado una y me decía que estaba riquísima, lo cual aproveché de forma mágica y maravillosa como para decirle, mira, gracias por devolverme las truchas, te dejo unas cuantas y entre los dos probamos varias truchas. Al final fue algo bonito lo que ocurrió, los dos disfrutamos de las truchas, yo pude probar las mías, eliminé esa situación de resentimiento hacia mi padre porque pude sentir que mi deseo fue atendido, mi necesidad fue satisfecha y canalizar de forma más sana para todos esa energía de enfado que se estaba movilizando en mí. ¿Qué hubieses hecho tú en una situación parecida? ¿Cuál hubiese sido tu patrón de respuesta automático? ¿Y qué puedes hacer ahora sabiendo que hay una energía que se moviliza en nuestro cuerpo para buscar una solución y que si la canalizamos bien, podemos utilizarla de forma para que nos permita solucionar muchos problemas, ¿no? ¿Cómo la usarías tú ahora sabiendo esto? Me encantará saber qué te ha parecido este vídeo, anotando lo que te aparezca en los comentarios. Si te ha gustado, te pido por favor que te suscribas y que compartas este vídeo con las personas que sientas que le puedan ser de utilidad, lo cual siento desde mi perspectiva que es un tema muy, muy, muy interesante. Si además te gusta el contenido que comparto, puedes ampliar información buscando otros vídeos del canal y nada, decirte que nos vemos pronto.